Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy lunes 24 de abril, lección número 5. Las buenas nuevas del juicio. Para memorizar. Decía en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Misericordia, oh Dios, es la palabra hermosa de tu naturaleza. Tú eres justo y el arco iris de la promesa está estampado en cada hijo tuyo y especialmente en aquellos que te buscan a diario. Permítenos perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Amén. Para hoy lunes, la misericordia y el juicio de Dios. La misericordia. ¿Dónde encontramos la misericordia en el juicio? Si nos vamos a Génesis capítulo 3, encontramos que después de que el hombre es encontrado culpable, dice versículo 21, es decir, la sentencia de ejecución de destrucción eterna se predice el mismo día que el hombre peca. La ley demandaba destrucción inmediata de Adán y de Eva. Y dice Génesis 3:15, famoso texto: y enemistad pondré entre ti, se está refiriendo a la serpiente, y a la mujer, símbolo de la iglesia. Y entre tu simiente, que son, según Mateo 13:38, son los malos, y la simiente suya, que son los hijos de Dios, los que entregaron sus almas, sus vidas a Cristo, según Gálatas 3:16, los hijos de Dios. Y dice, refiriéndose a Cristo, te aplastará la cabeza y tú, la serpiente, le morderá el talón. ¿Qué hace la serpiente cuando muerde el talón? Le inocula el veneno y la persona en pocos minutos cae muerta. Porque eso hace un trabajo en todo el sistema eléctrico del cuerpo, que es el sistema nervioso, y lo paraliza y el hombre muere, comenzando, incluyendo el corazón, que es un músculo. Entonces, en vez de caer la sentencia sobre Adán, la sentencia cae sobre la serpiente y sobre la simiente, que sería mordida en el talón, que es Cristo, según Gálatas capítulo 3. Esa simiente de Gálatas 3:16 es Cristo, y Cristo sería mordido o muerto por la serpiente, y lo vimos en la cruz del Calvario, lo estudiamos. Ahora, ¿qué sucede? Toda la muerte que le correspondía a Adán y a Eva caen sobre Cristo, una persona inocente. ¿Qué significa eso? Misericordia. ¿Y sabe qué hace Dios? Mire, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice Patriarcas y Profetas, página 54, que fue Adán quien tomó el cordero que le indicó Dios y mató al cordero, confesó su culpa en el cordero vivo, luego le corta la garganta y el cordero inocente muere. Entonces, de la piel del cordero, que según Juan 1:29 es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Dios viste a Adán con la piel del cordero
que significa la justicia. O sea, ya tú no eres pecador, tú eres un santo porque te arrepentiste, confesaste tu culpa sobre el Cordero y ahora el Cordero se ha tratado como culpable y va a morir. Y él mató el Cordero, y al matar el Cordero la misericordia de Dios se mostró, aceptó la muerte de Cristo sustitutoria por la de Adán y Eva, y entonces los viste con esa vestimenta que representa el perdón, la misericordia, la justicia consumada en la santa pareja por vía del Cordero que fue muerto por Adán, según el libro Patriarcas y Profetas, página 54, y según Levítico capítulo 4, que dice que era el pecador quien tenía que confesar su pecado sobre el animal inocente. Ahí se muestra la misericordia de Dios. Por eso que dice Jeremías 3:22, es Lamentaciones 3:22, dice, es por la misericordia de Dios o de Jehová que no somos consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, ahí vemos cómo la misericordia se gloria en el juicio. Porque cuando yo peco, la ley dice hay que destruirlo. Pero cuando yo confieso, viene el Hijo, el defensor, el medianero, el abogado, y se presenta ante el Padre con su cliente llamado Ramón Romero. Él pecó, hizo lo peor, pero ahora confesó su culpa y reconoce que hizo mal y está pidiendo perdón. Entonces el Padre Cristo le dice al Padre, mira, mis manos traspasadas por los clavos que yo pagué por la vida de Ramón Romero y por la tuya también. Así que acéptalo. Acepta mi sacrificio ahora en él, vistiéndole con las vestiduras de pieles que vestiste a Adán cuando pecó, hace 5,000 años. Entonces Dios me trata como si yo nunca hubiese cometido el pecado. Esa es la misericordia. El pecado me presenta como un criminal ante Dios. Pero cuando yo voy a Cristo, el pecado, Él no lo oculta, lo cambia el pecado por su vida, su carácter, que es la vestimenta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Dios me ve a mí, ya no ve a Ramón Romero, a quien ve es al Cordero, que es Cristo, quien murió por mí. Que murió por mí. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 472, con relación a esto. Leo sexto tomo 1, página 248, y continúo con el conflicto de los siglos. Dice aquí, en sus enseñanzas Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel día grande, cuando el juez se siente y se abran los libros. Eso pasó el 22 de octubre, cuando el anciano de días se sentó y los libros fueron abiertos. Está Daniel 7, del 9 en adelante. Dice aquí, mediante él vino para cumplir toda justicia y como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter, o sea, ser semejante a Cristo. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva.
Mensajes Selectos tomo 1, páginas 248, 249 de la Pluma Inspirada. Y ahora vemos la cita que tiene que ver con la convocatoria al juicio final, conocido como juicio investigador, que termina con la destrucción de los impíos, termina con el pueblo de Dios, luego pasa el juicio el juicio milenial de los 1000 años en el cielo con los justos en el cielo, y luego el juicio postmilenial después del milenio a los malos, incluyendo a Satanás. Dice aquí: vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7, 13 y 14. Es decir, Cristo llega al santuario, al lugar santísimo, en la presencia del anciano de días, que es Dios Padre, para recibir el reino. Para recibir el reino que ha ganado con su sangre en el Calvario. Pero tiene que desalojar a los inquilinos que están dañando el planeta. ¿Quiénes son los inquilinos? Satanás, los demonios y los impíos. Entonces dice aquí, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Esta es venida y no su segundo advenimiento a la tierra. ¿Ve? Esa venida de Cristo al santuario es para recibir los documentos que lo acreditan, la fuerza legal para desalojar a los inquilinos que pueblan el planeta, que son los malos, comenzando con Satanás. Dice aquí, es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra lo que la profecía predijo que había de realizarse al final de los 2300 días en 1844, y tiene ya 179 años investigando vida por vida, desde Adán hasta el último que se convierta, para luego terminar su mediación por su pueblo, y entonces vendrán las 7 plagas postreras. Después viene Cristo y luego el milenio para nosotros juzgar a los malos en el cielo por 1000 años. Sigue diciendo: acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote llamado Aarón, y en el cielo ahora llamado Jesucristo. Dice: y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Conflictos de los siglos, página 472 de la Pluma Inspirada. Hermanos, eso hay que entenderlo. Pero ¿por qué hay que purificar el santuario? Porque los pecados que yo confieso, todos están anotados en un libro en el cielo. Y hay que sacar esos registros del cielo y ponerlo al final sobre Satanás, el que instigó a la ejecución de esos pecados. Por eso llama investigador, porque están investigando a Cristo en mi persona, si yo acepté o no. Si yo no seré un peligro en el cielo cuando yo sea llevado al cielo. Si no llevaré los miasmas del pecado al cielo. Porque, como dice Nahum 1:8, la rebelión o el pecado no se va a levantar por segunda vez, o sea, 2 veces. Entonces, para que el universo entero esté consciente de que el pecado no se va a levantar otra vez en el cielo por Ramón Romero llevarme al cielo o por llevarte a ti al cielo, tú tienes que ser purificado aquí en la tierra cada día con la sangre de Cristo, aceptando sus méritos y obedeciendo la luz recibida. Eso me capacita por gracia para
estar en la presencia de Dios. Quiero terminar con esta última lectura, que sí la cité ayer, no la pude leer por razón de tiempo. Comentario bíblico, tomo 3, página 1163 de la Sierva de Dios. Dice así: presento ante vosotros el Salmo 51, un salmo lleno de preciosas lecciones. De él podemos aprender el camino a seguir si nos hemos apartado del Señor. El Rey de Israel, exaltado y honrado, el Señor envió un ángel de reproche por medio de su profeta. David confesó su pecado y humilló el corazón al declarar que Dios es justo en todo su proceder. Salmo 51, del 1 al 17, cita a la autora. Ella remaya: el pecado es pecado, ya sea que lo cometa el que ocupa un trono o el más humilde. Vendrá el día cuando todos los que han cometido pecado lo confesarán, aunque sea demasiado tarde para que reciban perdón. Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. Manifiesta una tolerancia admirable. Eso es gracia. Eso es misericordia. Pero a la larga llamará a cuentas al transgresor de su ley. Y ella entonces concluye diciendo: es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Necesitamos apreciar la instrucción que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado, a fin de que nos arrepintamos de nuestras transgresiones y las confesemos. He leído del comentario bíblico tomo 3, página 1165 de la Pluma Inspirada. Es santo y terrible Dios. Es santo y terrible su juicio. Pero si nosotros, como dice la Biblia en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inclinación a lo malo, es decir, de toda maldad. Tenemos que acudir diariamente en oración a Dios: sálvame, límpiame, corrígeme mis defectos, porque Dios nos va a llevar con un carácter reproducido por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos aseguremos de que nosotros tenemos un abogado a nuestro favor, es a saber, Cristo en el cielo, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él. Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana martes, una escena magnífica. Dios nos bendiga y continúe con nosotros.